Bienvenidos a Ser Más, el podcast que nutre tu vida de bienestar. Juntos lograremos ser más conscientes de nuestra nutrición, ser más inteligentes a la hora de alimentar a nuestras familias, ser más activos, ser más vitales. Todos tenemos el potencial de ser más para crecer, evolucionar, superar nuestros límites y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Soy Susana de Freitas y el día de hoy tengo dos invitadas muy especiales en nuestro podcast Ser Más. Este es nuestro segundo podcast y en esta ocasión continuamos en nuestro viaje de aprendizaje y estoy muy emocionada de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Francisca Cifuentes. Ella es máster en nutrición dietética especializada en sobrepeso y obesidad, es comeatra y esteticista corporal. Y por supuesto Verónica Íñiguez, que es la jefa de nutrición en Nestlé Ecuador. Bienvenidas, Francisca y Verito. Gracias. Hola Susi, hola Vero, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes. Hola Francisca, hola Susi, qué gusto poder estar acá para poder transmitir esos mensajes súper importantes alrededor de la educación en nutrición. Bienvenidas chicas y gracias por estar aquí. En este gran camino de ser más, quiero destacar el tema de hoy súper importante y es loncheras saludables. No puede estar más atinado en tiempo porque, como saben, estamos empezando la escuela y estoy segurísima que el tema va a ser de gran utilidad, pero sobre todo de gran atención para todos los papás que tenemos los retos día a día ahora que ya empieza el año escolar en la sierra, pero por supuesto en la costa también, el reto de cómo entregar loncheras balanceadas, nutricionalmente hablando, porque es el rol que tenemos los papás, pero al final del día el reto también es cómo realmente al niño le gusta, porque si al niño no le gusta, pues no hacemos mucho, ¿no? De eso vamos a hablar hoy y estoy segura que el tema les va a encantar. Así que chicas, ¿qué piensan? Así es, Susi, alrededor de este tema en general, de las loncheras, pero también de la alimentación para los niños, creo que existen algunas ayuditas que les podemos dar para que en este camino hacia la nutrición, hacia que adquieran hábitos saludables, pues les podamos complementar con esta información. Cuéntanos, Francisca, ¿qué tan importante es esto de las loncheras saludables? Bueno, yo creo que es un tema muy importante a tratar, es algo, como decía Susi, algo que sea práctico, que sea divertido. Yo creo que los papás tenemos un rol muy importante en poder armar estas loncheras, siempre guiándonos de la mano de lo que nuestros hijos tienen y que aporte el valor nutricional que queremos como padres. Y bueno, creo que el reto más grande, y vuelvo y lo repito, como papás es de nuevo, es poder cumplir con ese rol que tenemos de mandar una lonchera que cumpla con el rol de nutrición, pero también que al niño le guste, porque no hay nada más frustrante que te regrese la lonchera llena. Y al final creo que uno trata como papá de balancearlo, pero vuelvo y digo, así como hablamos nosotros en nuestros consumidores, los como padres, o sea, nuestro consumidor son los niños de la casa y necesitamos realmente poder entregar algo bastante balanceado, que cumpla con lo que ellos quieren, pero también les agregue nutrición. Por supuesto, en el caso de los niños no es distinto a nosotros. En este caso también los niños exigen algo rico. Si no es algo que les guste, pues no necesariamente se lo van a comer y te pueden devolver la lonchera llena. Yo creo que primero, como papás, tenemos que dar el ejemplo. Como papás tenemos que nosotros empezar a comer sano para que nuestros hijos aprendan a través de lo que nosotros estamos comiendo. Entonces, equilibrar bien una lonchera, ver que tenga todos los ingredientes necesarios, carbohidratos, proteínas, verduras, frutas, agua. No nos puede faltar nada de estos alimentos en la lonchera. Y creo que es súper importante también agregarle creatividad al proceso, ¿no? Creo que no podemos llegar obviamente en el proceso, en la rutina, a estandarizar un poco los menús y las opciones, pero creo que si nos ayudamos un poco y hay bastantes fuentes para hacerlo, podemos agregar estos momentos creativos que nos permitan no solo que la lonchera sea atractiva para el niño, pero creo que también es importante incorporarlo en el proceso. O sea, que en la medida en que ellos son partícipes, por ejemplo, de acompañarnos a hacer las compras, de escoger alimentos que de alguna manera hagan un poco más amplio y variado el menú, que cumpla con lo que nosotros como papás necesitamos entregarles en temas de nutrición, pero que al final al niño también le guste, me parece que es supremamente importante. Entonces, agregar creatividad me parece que es un tema chévere, ¿no? Es muy importante destacar que la lonchera no reemplaza el desayuno ni tampoco al almuerzo. Entonces, esta comida es muy relevante ya que aporta el 15% de la energía aproximadamente diaria que los niños requieren. Ahora bien, recordemos cuando nosotros éramos niños, este momento de la lonchera era tan especial, lo esperábamos tanto, entonces esta lonchera tiene que ser también divertida, tiene que ser variada, colorida, porque para nosotros cuando éramos niños era súper importante este momento y lo disfrutábamos muchísimo. Justo como dices, mi querida Vero, es el 15%, esto no reemplaza el desayuno. A veces cometemos el error de mandar a nuestros hijos sin el desayuno a la escuela.
Recordemos que un desayuno puede ser fácil, no tiene que ser tan complicado, pero la lonchera sí tiene que estar balanceada. En realidad a veces llegan a la hora del lunch y están con bastante hambre, entonces hay que aprovechar lo que les damos a nuestros hijos. Evitemos siempre la chatarra, tenemos montones de cosas divertidas ahora que les podemos mandar y que les agrega, como siempre digo, esos nutrientes, vitaminas que necesitan. Recordar que los niños que no comen bien también tienen un bajo rendimiento, por eso es importantísimo la lonchera. Y creo que es importante recalcar eso, Francisca, ahorita que te escucho, es la importancia del rol de una lonchera. O sea, que en efecto cumple un proceso, un momento de nutrición, pero que en efecto no debería reemplazar lo que es el desayuno. Y lo más importante aún es que un niño que no está necesariamente con la cantidad de nutrientes para empezar el día, no necesariamente rinde igual y no necesariamente tiene las mismas capacidades de aprendizaje en la escuela. Entonces es un tema creo que es importante seguir elaborando. Por supuesto. Otra cosa súper importante es la variedad. El momento de elegir las loncheras no tiene que ser monótona, tenemos que tener colores, tiene que ser divertida. Es importante tener estos alimentos energéticos. ¿Cuáles son? Los carbohidratos. Preferir ¿qué? Carbohidratos integrales. Otra cosa súper importante también son los alimentos protectores. ¿Cuáles son estos? Las frutas, las verduras. ¿Qué nos aportan? Vitaminas y minerales para que el sistema inmunológico de nuestros niños se encuentre fortalecido. Ellos que están jugando, constantemente ensuciándose, es súper importante. Y los alimentos formadores como las proteínas, ya que están en constante crecimiento y desarrollo, es decir, variedad, un tip importante el momento de elegir las loncheras. Y al final la variedad es importante, pero yo vuelvo y recargo el tema de la creatividad, porque creo que como papás, si bien es cierto es un reto por el tiempo, pero si queremos realmente enganchar al niño con una comida nutritiva, pero que a la vez también sea que les guste, que les llame la atención, que esperen ese momento del recreo, que creo que si pensamos nosotros en nuestros momentos del recreo, yo también esperaba full para abrir la lonchera y a veces hasta ver qué me puso mi mamá. Ese factor sorpresa creo que debemos aprovecharlo y hay muchas cosas que se pueden hacer. Una notita por el cumpleaños, una bolsita con algunos dibujos, ¿sabes? Donde va el emparedado, las frutas cortadas en forma, que además de ser un buen momento de conexión con tu hijo, genera ese momento también de sorpresa de esperar a ver y obviamente también comérselo sabiendo que la mamá pues le puso tiempo para la preparación de la lonchera. Entonces la creatividad nuevamente juega un rol súper importante en una lonchera variada y que sea también appealing al niño. Por supuesto, hay otra idea súper importante, es tener en cuenta la temporalidad, la diversión. Momentos como, por ejemplo, aprovechar de momentos como el Día del Niño, Halloween, también, por ejemplo, el Día de la Madre. Podemos inclusive ahí colocar sus cómics favoritos, etcétera. Que ese momento para los niños sea ese momento esperado y que compartan y que lo pueda motivar a que se coma toda su lonchera. Súper bien. Y estamos ávidas de ideas, Francisca. Necesitamos inspiración. Y estoy segura que tú nos puedes dar algunas ideas de cómo podemos preparar opciones de loncheras nutritivas, pero a la vez también deliciosas. Hay 3 palabras claves en nutrición, que es variada, equilibrada y sana. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí. Entonces siempre basarnos en esto para poder crear una lonchera. Si voy a hacer, por ejemplo, una lonchera el día de hoy, ¿cuál va a ser mi carbohidrato? Tal vez una tortilla de maíz, tal vez un pan. Tratar de buscar cosas de buena calidad también. Una proteína puede ser un yogur, puede ser el queso. Evitemos embutidos, tratamos de utilizar cosas siempre más naturales, como les digo yo, una fruta que no puede faltar, una verdura y la botellita de agua. En base a esto podemos ir armando nuestras loncheras, podemos hacer creativos. Algo que decía Susi que me encantó al principio es hacer con ellos, tal vez el sábado o el domingo decir, ok, vamos a armar los snacks de lunes a viernes, hagamos algo divertido. ¿Qué te gustaría a ti tener? Recordar que también son niños que un día a la semana tienen derecho a comer algo diferente, darles ese gustito y con ellos ir negociando. Yo digo, los niños son los mejores negociantes, con ellos puedes armar ideas increíbles, así que sean parte de este proyecto que son las loncheras, que empezamos con unas ganas, pero va el año y vamos. Sí, y súper importante lo que tú mencionas. Es necesario incluir a nuestros niños, a los pequeños de casa en las preparaciones, en la toma de elecciones, inclusive que nos acompañen al supermercado y elijan los alimentos. También otra cosa que podemos hacer, si queremos que ellos, por ejemplo, acepten más frutas o más verduras, hacer estas preparaciones en conjunto con ellos, que primero las prueben y después enviarles a las loncheras. Entonces, de esta forma, está comprobado científicamente que los hábitos saludables es más fácil de incorporar cuando los niños son parte de estas preparaciones.
Mucho con lo que tú decías, Vero, recordar que el tema del sobrepeso, obesidad ha crecido mucho en nuestro país en niños post-pandemia. El tema de escoger un carbohidrato complejo es importantísimo, no solo por fibra, no solo por saciedad, sino también para tratar de combatir esta enfermedad, esta pandemia que es el sobrepeso y la obesidad que vemos que está creciendo muy rápido. Y fíjate que escuchándote, Francisca, yo creo, y hablo obviamente también desde mi rol de mamá, es la importancia también de entender el ciclo completo de alimentación del niño en la escuela. Obviamente, dependiendo de la edad del niño, hay niños que almuerzan en la escuela. Entonces, evidentemente, si es que almuerzan, tú tienes que tener el desayuno, por supuesto, bien fuerte, pero maybe la lonchera no debe ser tan porque después viene el almuerzo. Los niños más pequeños, que no tienen la jornada hasta las 3 de la tarde, ahí el rol de la lonchera es un poco diferente. Entonces, ahorita escuchándote, es verdad, y es súper importante también, dentro de este contexto, no retarnos a tener algo de pronto tan heavy, si es que el niño al final almuerza en la casa, también pensando en la cantidad de porciones que va a comer durante todo el día, porque no es solo la escuela. Tal vez el desayuno es un poco más rápido, se van con su yogur, sus 2 huevitos, porque es flash para los papás, para los niños. La lonchera tal vez más recargada, entonces ahí puede ser un buen sándwich, podemos acompañar con una avena, con una leche saborizada, una fruta. Y si almuerzan en el colegio, obviamente las cantidades que comen dentro de la escuela o lo que tú mandas a veces no son las correctas. Entonces, por eso que lleguen a casa y reforzar. No hay nada mejor que la comida. Siempre digo yo, el plato nutricional es lo mejor. Entonces, reforzar su porción de carbohidrato complejo, como habíamos dicho, el verde. No me había olvidado del verde, también es importantísimo. Y nuestro chocho, además. Y el los chocho, chochos, que es delicioso también. Son 2 carbohidratos interesantes para las loncheras, para las comidas en general. Reforcemos proteínas, reforcemos verduras en casa. Entonces, hagamos algo más fácil para comer, incluso que no tengan que calentar, porque a veces es un problema, sí, ¿no? Llegar y calentar la lonchera, a veces te regresa enterito. Entonces, algo fácil de comer, algo que no se dañe sobre todo, porque si tú ya les mandas temprano y van a almorzar en el colegio, puede cambiar el sabor, la textura, el olor. Y fíjense que ahí les tengo yo una gran noticia. Nosotros contamos con una plataforma que es de recetas Nestlé. En esta plataforma encontramos más de 1,600 recetas en general en la cual nos podemos inspirar, pero para niños existen recetas, más de 120 recetas. Son variedades que se pueden elegir, que son especialmente diseñadas para los niños, están avaladas por nuestros nutricionistas, por nuestros chefs y están, bueno, con una serie de requerimientos que tiene que tener. Ahí se maneja las porciones, este equilibrio, lo que tú mencionabas, del color, la variedad, etcétera. Entonces, les invito a que también puedan ingresar a esta plataforma y obtengan estas ideas. También podemos formar ahí un menú, porque es súper importante armar el menú con nuestros niños. En ese momento podemos elegir qué si les gusta, qué no, e ir dando estas alternativas para la semana. Tal vez ahí se nos hace un poquito más fácil, porque en el rol del día a día nos podemos olvidar o podemos estar, bueno, ¿y ahora? ¿Y qué le doy? Y nos vemos como en esa complejidad como madres. Yo creo que hay que ayudarse con todas las opciones que hay. Por supuesto, Recetas Nestlé es maravillosa porque ahí pueden entender un poco la configuración de recetas, creatividad, con variedad de ingredientes. Pero yo quiero volver al punto de incluir a los niños porque creo que es muy, muy importante. No solo en el momento en que uno elabora el menú y hace la lista de ingredientes, sino también creo que preguntándoles un poco qué mismo con la lonchera que te mandé, por qué vino de vuelta. ¿Sabes? Porque muchas veces creemos que es que el niño simplemente no le gustó y también hay que entender un poco la exposición a otras fuentes que tienen los niños, por ejemplo, sus amigos en la escuela. Que por más que tú le mandes cierto tipo de cosas, y tengo algunos casos de gente cercana, el niño al final igual recibe cosas que a lo mejor la mamá no quiere que coma, porque necesitamos también en ese momento de nutrición también dar un momento de gusto, de dulce. Entonces para mí es súper importante también en el involucramiento del niño en la preparación de la lonchera también escucharle. Y ahí les quería contar de una anécdota que esta mañana le contaba a alguien de mi equipo y le decía que, por ejemplo, a mí personalmente me encanta el huevo hervido. ¿Okay? Me encanta. Pero mi anécdota con esto es que mi mamá me ponía mucho tiempo en la lonchera el huevo hervido. Hasta que ya yo fui un poquito más grande, tipo 9, 10, pues no pasaba nada siendo chiquita. Pero cuando ya fui grande, ya no pudo más ponerme el huevo hervido nunca en la lonchera por el olor. Porque claro, todas mis amigas decían, es que eso que huele, que estás comiendo. Y todavía el sol de hoy soy fan. Pero al final mi mamá nunca entendió, yo digo ahorita nunca le dije, y era no quiero que me pongas más eso, pero nunca, ¿por qué? Nunca mi mamá me preguntó y me lo seguía poniendo y yo simplemente a veces lo botaba, lo regalaba, bueno, nadie lo quería, entonces me tocaba botarlo. Pero al final traigo esto a colación porque creo que es importante de nuevo involucrar al niño, ¿sabes? Sentarlo, preguntarle, decirle, obviamente por el niño a lo mejor va a querer
un montón de cosas que uno no quiere, pero a lo mejor en esa conversación nos vamos a dar cuenta que a veces es tiempo, que a veces es lo que tú decías, no tengo cómo calentar la comida. Mami, me mandaste una lasaña divina, pero no me la pude comer porque estaba fría y no pude calentarla. Y uno a veces piensa que sí, pero no. Entonces, el punto es involucrar al niño, a nuestros hijos, hablar con ellos, a veces hasta negociar, incluso en la búsqueda de recetas en Recetas Nestlé. ¿Por qué no ver las opciones y ver cuáles les gusta y empezar a probar? Y ahora les tenemos unos ejemplos para que se puedan inspirar y puedan ver las opciones tan variadas que tenemos. ¿Me ayudan, por favor? Bueno, a ver, Susi, por aquí uno. Francisca. Mientras tanto, los podemos ir abriendo y vamos explicando. Gracias. Bueno, yo creo que tener así algo súper visual nos va a ayudar un montón. Es el problema más de las mamás. Siempre me dicen, ya no sé cómo combinar. Entonces yo creo que esto nos va a servir mucho para darnos cuenta que tenemos que tener, por ejemplo, aquí tenemos uvillas. Tal vez es una fruta que no se le hace mucho caso, pero es altísima en nutrientes, antioxidantes, maravilloso. El plátano es carbohidrato, tiene glucosa, potasio, entonces ideal para los niños que hacen bastante ejercicio. Creo que todos nuestros hijos pasan en muchísima actividad. Y aquí tenemos un quiche, ¿no? Y tiene proteína, tiene el queso, tiene tomate. De paso ya tenemos verduras, también puede transformarse en un sándwich, en un burrito, en un wrap. Así que hasta aquí hay una idea genial de lo que es una lonchera. Bueno, y el mío la verdad sería el ideal para mí, porque como yo soy súper dulcera, imagínense esta delicia, es un crepe, que además de la fruta, que es una fresa, frutilla, que pues también tiene muchísimos nutrientes, le ponemos ese toque de indulgencia con, por ejemplo, un chocolate derretido. Delicioso. Los pedacitos de zanahoria, pues que obviamente también hay balance, viene la parte del aporte de verduras y por supuesto una deliciosa manzana. Entonces al final para mí este sería una lonchera espectacular y me encanta también el envase, ¿no? Porque te ayuda también a manejar y distribuir bien las porciones. Algo que dijiste, perdón. Ese crepe, nosotros lo vemos y a veces podemos decir, pero esto es una golosina. Tú lo puedes transformar en algo nutritivo. Puede ser un crepe hecho a base de avena y ahí ya tenemos el carbohidrato complejo. Almendras, puedes utilizar un chocolate más negro, rellenarle de fruta, frutos secos. Tú puedes potencializar que algo que parezca una golosina realmente sea nutricionalmente alto para nuestros hijos. Por supuesto. Y acá tenemos otros dos ejemplos igual. Por ejemplo, tenemos el carbohidrato integral, por supuesto, y tenemos guacamole. Aquí para que no se nos oxide, lo importante sería unas gotitas de limón, que esto nos permite que se mantenga el aguacate. ¿Qué es el aguacate? Es una grasa saludable. Si queremos podemos colocar también unos tomatitos, cebollita, dependiendo del gusto de nuestros niños. Y tenemos, por supuesto, también quesito, que es una muy buena fuente de proteína y de calcio. Adicionalmente, también tenemos aquí papaya. Esta papaya nos aporta pues con vitaminas y minerales. Tengo acá otro ejemplo y se ve delicioso. Fíjense que la comida también nos entra por los ojos. Y aquí tenemos un wrap, pero este está hecho con espinaca. Entonces lo podemos transformar en algo más rico, que tiene pollito, tiene zanahoria, tiene lechuguita. Y tenemos también nuestra porción de frutas, en este caso frutillas, y nuestra porción de grasa saludable, que son las almendras. Entonces está sumamente delicioso. Bueno, y después de ver estas opciones tan divertidas, tan nutritivas y deliciosas, también recordarles que nunca puede faltar la hidratación en nuestros niños. Es importante enviarles agua, de 6 a 8 vasos al día deben consumir. Si es que no les encanta el agua, la podemos saborizar con unas gotitas de limón o podemos poner frutita picada, de manera de que el agua sea también más divertida. Pero es súper importante la hidratación también en la lonchera. Listo, bueno, y llegamos a un momento bien chévere de nuestro podcast y es los 3 más. Y aquí, chicas, básicamente lo que vamos a hacer es que cada una va a mencionar cuáles son sus 3 infaltables al momento, bien sea de preparar una lonchera o cuando hablamos de la nutrición de nuestros hijos. Así que si quieres, Francisca, empezamos por ti. Bueno, yo en la lonchera de mis hijos nunca me va a faltar por ejemplo, una leche, una avena, un yogur, algo que tenga una proteína de alto valor biológico. Nunca me va a faltar un carbohidrato y jamás me va a faltar una fruta en la lonchera de mis hijos. Bueno, mis 3 más, en el caso en general de alimentación en niños, creo que la variedad y el color para tener ese aporte de nutrientes variados.
Otra de las cosas súper importantes y que hoy nos pasa mucho es dedicarle ese tiempo a cada una de las comidas. Si estamos comiendo, guardemos tablets, celulares, televisión y compartamos ese momento, disfrutemos de ese momento con nuestros niños. Y algo súper importante que lo mencionábamos a lo largo del podcast es que los niños aprenden con el ejemplo. Entonces, si nosotros no les damos buenos ejemplos en términos de hábitos saludables, pues imposible que ellos lo hagan porque ellos aprenden bien. Entonces, esos serían mis 3 más. Sí. Perfecto. Y bueno, los míos son bien sencillos. Una botella de agua, mínimo 1 litro al día. Fruta, obviamente la que más les guste. Y por supuesto, y no me miren mal, pero algo de indulgencia. O sea, es un tema como algo de disfrute, algo dulce, algo rico. Nunca puede faltar en la lonchera de mis hijos. Muchísimas gracias, Francisca y Vero, y a todos quienes nos han acompañado en nuestro podcast Ser Más. Cada mes trataremos un tema de nutrición, salud y bienestar para acompañarlos en este lindo proceso de ser más en su alimentación, con su familia y en su día a día. Así es, muchas gracias Susi, muchas gracias Francisca. Ha sido un momento súper enriquecedor, han salido tips muy fantásticos para que los podamos aplicar en casa. Gracias mi Susi, gracias Vero, gracias a todos. Sé que van a tener un montón de preguntas, escríbanos. Sabemos que varía mucho la alimentación entre la costa, la sierra, el oriente, hay maravillas. Utilicemos todo lo que nosotros tenemos. Ahora tenemos chía, amaranto, el mismo verde que es tan versátil como bolón, patacones. Incrementemos muchísimas cosas que vienen de la naturaleza a la lonchera de nuestros hijos. Seamos creativos. Escríbanos cualquier pregunta, cualquier duda que vamos a contestarles. Gracias por escucharnos y no olvides compartir este podcast con tus amigos y familiares para que todos puedan aprender sobre la importancia de las loncheras saludables. Nos vemos pronto.